Bueno, a todos bienvenidos. Qué rico compartir esta noche el capítulo 19 de Apocalipsis. Y bueno, voy a compartir entonces, ahora sí, la pantalla, la presentación de hoy. Y bueno, que el Señor nos bendiga en este tiempo tan interesante que vamos a compartir la palabra hoy. Entonces, Apocalipsis 19, en la nueva traducción viviente, dice así. Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: Alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta, que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: Alabado sea el Señor, el humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron: Amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decían: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Y llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Lleva una espada afilada para derribar naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado. Un momentico. Después vi a un ángel parado. Eh, Versículo 17, que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron sus cuerpos hasta hartarse. Bueno, este entonces es un capítulo, pues como todo el libro, viene ya del desenlace del capítulo anterior, del capítulo 18. Y en este, acuérdense que la semana pasada vimos como en el capítulo anterior,
termina como, es como una poesía triste, ¿no? Como sí, un poema de dolor por lo que le estaba pasando a la ciudad, a la ramera, a la gran Babilonia y a cómo cae la gran ciudad que había sido de tanto orgullo. Y entonces este capítulo 19 pues ya es como un contraste muy interesante porque pues cambia ya el lenguaje aún y pasa digamos, de un canto fúnebre, que es en el capítulo 18, ya a una escena de alegría y de alabanza al Señor en este capítulo 19. Entonces ustedes ven aquí ya como las dos de la caída de Babilonia en el capítulo 18 y acá ya el canto y la alabanza por lo que Dios ha cumplido en el capítulo 18 y porque el Señor ha finalmente traído justicia a la tierra y ha castigado a la gran prostituta que había corrompido a la tierra con toda su inmoralidad y que también el Señor ha vengado la muerte de sus siervos. Entonces, es un capítulo, digamos, contrario al capítulo 18. Y aquí, estos últimos 18, 19 y 20, mejor dicho, esos últimos tres capítulos, ya es el desenlace completo del libro. Y aquí ya empieza el Señor digamos, como a encerrar la historia de todo. Entonces, cosas interesantes que quisiera como que habláramos y compartir antes de que abriéramos el espacio a todos. Eh, es muy, muy interesante que Apocalipsis maneja varios paralelos. Aquí, por ejemplo, ya aparece por primera vez la idea de una boda del Cordero, de la boda de la fiesta de la novia del Señor, que sabemos que es la iglesia. Y Apocalipsis tiene paralelos muy interesantes, porque, por ejemplo, el capítulo anterior muestra la caída, la muerte de la mujer que era una prostituta, que era Roma como tal. Y aquí aparece otra mujer que es con la que el Señor se casa, pero ya no es Roma, sino la iglesia. Entonces, es como esa imagen de una mujer prostituta, una mujer que ha estado perdida en su pecado, pero también de otra mujer acá que ha sido cuidada y ha sido reservada y fiel al Señor. Entonces, eso es muy, muy interesante verlo en este capítulo, porque nos muestra esos dos paralelos acá. Aquí esta mujer, se ha preparado para su boda, vistiéndose no de púrpura y escarlata como la ramera, sino de lino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los fieles, como dice el versículo 8. Y son dichosos los invitados a esta boda. Entonces, con esta nota de alegría, termina la historia de una mujer que vimos cómo se termina en el capítulo 18, que es la ramera, que es Babilonia, y entra en el relato ya en este capítulo 19 otra mujer, que es la esposa del Cordero, que es también lo que hemos visto como la nueva Jerusalén. Con estas bodas, la vida eterna resulta ser una gran fiesta. De manera que aquí Juan, en este capítulo, combina dos temas del Antiguo Testamento. Un banquete escatológico o el banquete del final de los tiempos, pero también el matrimonio de Dios con su pueblo. Entonces, ese es un paralelo muy interesante entonces entre esas dos mujeres que les he mencionado. Pero hay un versículo que está como en la mitad, como en un sándwich ahí en este capítulo, y es el versículo 10. En el versículo 10 ustedes ven que Juan se postró a los pies del ángel a adorarlo y el ángel le dice, no, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Y es muy interesante porque parece ser que algunos de ellos aceptaban la adoración a los ángeles o a otros, digamos, seres celestiales. Y aquí Juan y el ángel
le revela que solamente la honra y la adoración la pueden recibir el Señor Jesús. De alguna manera, Juan advierte en este versículo el peligro de rendir culto al mensajero de las buenas noticias, a un Juan, en lugar de a Dios, que es el autor de esa salvación. El ángel, Juan mismo, y sus hermanos, estamos todos nosotros en el mismo plano, que somos siervos y nuestra única credibilidad es el testimonio de Jesús en el poder del Espíritu. Entonces, la profecía, la palabra, aún la predicación, lo que nosotros hacemos, no da gloria a nosotros, sino que tiene que traerle gloria al Señor solamente. Y eso, ahí está ese versículo 10, donde hay como un énfasis de Juan y de decir, el único que puede merecer la adoración es el Señor. Y luego de eso viene ya los últimos versículos de este capítulo, que de alguna manera es como que empieza, o el comienzo de los cielos empiezan a abrir a lo que Juan empieza a ver, porque dice que él ya ve el cielo abierto y ya ve una imagen gloriosa, hermosa, que es ver al Señor venir ya exaltado. Es la imagen de Cristo exaltado, ya no como un siervo, sino como un rey, ya no, digamos, a sufrir por nuestro pecado, sino a juzgar. Y eso es muy hermoso, pues, esta imagen que nos presenta estos últimos versículos del capítulo 19. De alguna manera, Juan empieza a ver cómo, porque esta es la realidad que se cumple en el último capítulo del libro, en el capítulo 22, y es la realidad en cómo el cielo y la tierra se van a entrelazar, porque de alguna manera él estaba ahí como en un plano todavía muy físico, muy terrenal, pero él empieza a ver ya cómo el cielo se abre y Jesús desciende. Y entonces empieza pues en mi interpretación, a ocurrir algo que es lo que va a pasar al final de la historia, y es como la fusión entre el cielo y la tierra, y todo va a llegar a estar en un solo plano. Entonces la dimensión natural y lo espiritual o lo sobrenatural empiezan a unirse otra vez como era en Génesis, porque eso es lo interesante de Apocalipsis. Génesis nos muestra que no habían dimensiones físicas, espirituales, estaba todo en una misma dimensión, tanto que el Señor caminaba con Adán y Eva en el mismo lugar, pero a raíz del pecado se separan esas dimensiones y digamos que entra la presencia de Dios a un lado y el ser humano al otro, pero aquí en Apocalipsis vuelve a Juan a ver que otra vez todo se vuelve a integrar. Entonces, aquí ya ve el cielo abrirse y ve la imagen de Cristo exaltado, y pues digamos que a los que les ha gustado ver Apocalipsis dentro de un punto de vista de películas y de una batalla campal, la verdad, como hablábamos en algún momento, Apocalipsis no muestra eso, y la verdad pues no hay ni batalla, porque miren que el versículo 19, pues uno podría hablar de que, o pensar de que una batallita pequeñita pasaron ahí, pero no pasó nada. El versículo 19 dice que después Juan ve a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo, o sea, contra Cristo y contra su ejército. Y entonces uno se imaginaría pues que se armó la batalla más tremenda, y el versículo siguiente, versículo 20, dice, y la bestia fue capturada. O sea, ahí terminó todo. Y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Eso es muy hermoso. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Entonces, en esa mini batalla que aparece en este capítulo, la bestia y el falso profeta son enviados al lago de fuego, que vamos a ver más adelante en los capítulos siguientes. Es el lugar final de los que van a la perdición, porque no es el infierno el lugar final. De hecho, el infierno es lanzado al lago de fuego. Entonces, la bestia y el falso profeta terminan ya o sea, ese es como el destino final
de la perdición y de los que son juzgados y no justificados por Cristo. Entonces, estas son algunas imágenes de este capítulo que son muy interesantes y que me parecieron muy chéveres. Me gustaría entonces que volviéramos a leerlo, porque este no es tan largo como el pasado. Volvamos a leer el capítulo y entonces ya miramos algunas ideas e imágenes que creamos importantes. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes me quiere ayudar leyendo el capítulo 19 de nuevo y miramos algunas ideas y preguntas que surjan de acá? Cantos de victoria en el cielo. Después de esto, oí algo en el cielo que parecían las voces de una inmensa multitud que gritaba: Alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: Alabado sea el Señor. El humo de esta ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron: Amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volvió a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. El jinete sobre el caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzgaba con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Don Edgar, muchas gracias por la lectura, gracias por compartir con nosotros. Ahora,
Ahora sí, este es un momento para compartir algunas ideas o preguntas que nos surjan de este capítulo. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo les parece este capítulo tan hermoso de Apocalipsis? Porque ya, o sea, ya este es, digamos, el preludio de lo que va a suceder en el final del libro. Entonces, es bien interesante entender lo que empieza a suceder acá. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Preguntas, dudas, ideas, sugerencias. Andrés, buenas noches. Sí, Pues Andrés, a ver, compañeros todos. Para mí, personalmente, pues es una sorpresa muy grande este capítulo porque uno siempre había escuchado, pues el apocalipsis era algo más bien como de tenerle miedo. Cuando uno no tiene algo de conocimiento o no encuentra uno como las personas que en verdad lo guíen a uno, lo lleven a entender la palabra, pues siempre como en todo, no va a haber una idea verdadera. Me da mucha gratificación este capítulo porque sí, se siente el amor de Dios como para todo aquel que lo sigue o lo seguimos, para todos la victoria. Entonces, sí, me da mucha alegría este capítulo porque sabe uno que siempre va a ser el triunfo de Dios. O sea, en los capítulos anteriores se hablaba de muchas masacres o muchos castigos más bien. En este está hablando de triunfo prácticamente desde el comienzo del capítulo. Algo muy glorificante para nosotros, la humanidad. Entonces creo que aquí no hay de otra y siempre debió haber sido así, seguir a Dios, seguir la palabra de Dios y siempre creer en Él y en sus dificultades, porque pues siempre hemos escuchado que los creyentes son los que más han sido perseguidos a, a nivel de la historia, pero en estos capítulos pues ya le da gratificación a uno, imagínese, ya manda a, a las aves alimentarse de lo malo que, o del castigo que él hace, o sea, castigar la tierra, castigar lo que fue el capítulo anterior. Entonces, para mí, vuelvo y digo, es algo muy gratificante este capítulo, da mucha alegría el amor que tiene Dios por nosotros. miren lo interesante, muchas gracias Wilson, pero miren lo interesante, yo pienso que la mentira del diablo ha sido meterle a la gente miedo frente a Apocalipsis y a la misma palabra y hacernos creer que Apocalipsis se trataba era del diablo y una cosa increíble y el diablo y todo lo que hace el diablo, cuando Apocalipsis lo que está mostrando es la gloria de Cristo y la grandeza del Señor. Y este capítulo, pues sí que más, muestra mucho más o sea, la imagen de un Cristo exaltado acá, como en un jinete, como jinete en un caballo blanco. O sea, es una imagen muy hermosa. Entonces, sí, es una, pues uno, digamos que cuando ya estudia la Biblia y empieza a leer Apocalipsis, empieza como a preguntarse, pero ¿de dónde surgen esas imágenes que nos cuentan de Apocalipsis y esa cosa tan miedosa y eso tan horrible cuando uno ve es el Señor manifestado, poderoso y soberano en todos los capítulos? Es muy interesante. Gracias, Wilson. ¿Alguien más? Sí, Andrés, a mí me parece tan linda esa imagen de las bodas del Cordero si lo vemos a la luz de las costumbres de las bodas de la época de Jesús, donde una boda prácticamente tenía tres etapas. Una era el contrato matrimonial, donde los padres de los novios firmaban el contrato, la novia pagaba una dote a los padres del esposo y estaban en términos de hoy comprometidos. Luego venía después de un año el novio con sus amigos, llegaban a medianoche a la casa de la novia a buscar a la novia y ella estaba preparada para recibir al novio. Y luego venía la tercera parte, que es la boda misma, la boda en sí. Y estamos como en ese momento de estar comprometidos con el Señor. Adriana. Dime. Sí, muy interesante. Sí, de estar comprometidos. Sí, de estar comprometidos con el Señor, en que ya se pagó una dote y la dote la pagó Jesús a nombre de la novia.
Dijo, padre, aquí te entrego, ya es la novia, la dote es mi sangre, y paga él a nombre de la novia que somos nosotros. No tuvimos que poner una dote más que poner nuestra fe en el Señor, y vendrá un momento en que el Señor vendrá por nosotros, esa segunda etapa, vendrá a su segunda venida, vendrá a buscarnos, y luego la boda misma en sí, un día de mucha alegría, porque yo creo que el que está enamorado y se encuentra con el novio, se encuentra y llega el día de su boda de unirse, es un día de mucha alegría, de mucha emoción, de un sentir mariposas en el estómago porque va a encontrarse con su amado. Entonces es un momento como tan hermoso, tan glorioso de esperar, y mientras pues estamos comprometidos con el Señor, comportarnos como buenos novios o novias del Señor que lo esperan, preparados, que llegue ese amado por nosotros por fin, a ese triunfo, a ese momento tan glorioso en que ya Él reine por completo, 100%. Esta es una, Adriana, muchas gracias. Esa es una aplicación, una interpretación excelente de esto, porque sí, ya estamos en la etapa donde el novio ya se nos declaró, se declaró el amor, ya estamos comprometidos, pero estamos en ese camino hasta llegar a la plenitud y a la consumación, digamos, de ese amor. Entonces es muy interesante, muy bonito eso, porque sí, es exacto lo que estás diciendo, y es por eso Apocalipsis de alguna manera está, o sea, alguien decía que la Biblia uno lee la Biblia y sabe cuál es la historia final, o sea, uno ya sabe qué va a pasar. Entonces, el Señor ya está escrita la historia de la humanidad y la historia de su pueblo. Entonces, esa imagen de las bodas, pues, aparte de lo que significa la boda como tal, pero es un banquete, es una alegría, es estar con el Señor. Entonces, miren que la historia de la humanidad comienza con una pareja y termina también con otra pareja, ya la pareja de Cristo y la iglesia, la humanidad. Es muy interesante. Don Jorge Hernán quería decir algo. Sí, a ver, en el versículo 10 que interpretamos que Juan se arrodilla ante el ángel, no es porque él lo quisiera adorar, sino porque era la costumbre en esa época de agradecerle a la gente los favores que le hacía a uno. Eso lo podemos ver cuando María, la hermana de Marta y Lázaro, se postran a sus pies, abre el perfume y se lo echa y se lo enjuaga con los cabellos. Eso es una forma de gratitud. No pensemos que siempre tiene que ser una idolatría, una adoración o una veneración a una persona que no lo merece, porque el único que se puede adorar es a Dios y solamente a Él, ni a un ángel, ni a una estatua, ni nada. Quería aclarar eso, ese punto de vista, porque eso era una costumbre de esa época. Pero el versículo 10 dice claramente, me postré a sus pies para adorarlo. O sea, la intención sí era adorar al ángel, y el ángel le dice, no, yo soy un siervo como tú, adora solo a Dios. Para mí sí es un caso de idolatría, de adoración a lo creado. Sí, en este caso específico sí. Y también tenemos que recordar, por ejemplo, ¿se acuerdan que a Pablo también cuando llega a un lugar se le postran y lo van a adorar? Y él dice, no, un momentico, nosotros no somos dioses, tienen que adorar es al Señor. Entonces, de alguna manera lo que Juan está aquí recalcando es que no, o sea, en ningún momento y en ninguna situación está aceptada la adoración a ningún ser humano y ni siquiera a un ángel. O sea, solamente al Señor. Porque, por ejemplo, el libro de Colosenses habla justamente de esto. En Colosas, muchos cristianos, pues como era un lugar que no era judío y que, digamos, era primera generación de cristianos y muchos de ellos paganos, algunos de ellos habían aceptado la adoración a los ángeles aún siendo cristianos. Y por eso es que Pablo tiene que escribirles a ellos y clarificarles que no, que la adoración era solo y supremamente al Señor. Entonces, bueno, eso es parte también de lo que aquí nos está hablando. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda o pregunta con este capítulo? Este capítulo
no, pues al igual que el anterior es muy claro frente a lo que no tiene imágenes raras que uno diga, pero ¿qué significa? El que viene sí, y el capítulo 19, ahí yo creo que vamos a tener muchas preguntas. En el capítulo 20, perdón, vamos a tener muchas preguntas que nos vamos a hacer y seguramente vamos a tener algunas que no vamos a tener todas las respuestas. Pero este capítulo, el 19 y el 18, pues son capítulos, digamos, muy claros frente al mensaje y es el Señor viene con todo su poder, con toda su gloria y claramente viene a hacer justicia. Entonces no hay muchas preguntas, pero sí puede ver, ¿no?, las imágenes de... Andrés, una acotación también. Primero la duda por allá y después la acotación. Sí. ¿Quién es el de la duda? ¿Alguien tiene, don Jorge Hernández, es de la duda? No. Don Herrán. Sí. Bueno, ¿tenía alguna duda, don Herrán? Sí, ¿quiénes eran los 24 ancianos? Bueno. ¿Se acuerdan que estos son los mismos que están en unos capítulos anteriores? Y hablamos de que hace una referencia al libro de Ezequiel de los sacerdotes. Ya. Entonces son los sacerdotes que habla en la imagen de Ezequiel, 24 sacerdotes, entonces son como esos sacerdotes del Antiguo Testamento. Algunos han dicho, pues, pero acuérdense que esa vez que hablamos de los 24 ancianos que no habían aparecido en varios capítulos y ya vuelven a aparecer acá, pues muestran es como el sacerdocio, sí, los levitas, los sacerdotes. Algunos han tratado de interpretar y dicen, no, esos son los 12, los 12 patriarcas con los 12 discípulos, ahí están los 24, pero la realidad es que en el Antiguo Testamento hay un texto donde habla que hay 24 ancianos, 24 sacerdotes en la presencia de Dios, entonces está hablando de esos mismos sacerdotes. Bueno, gracias. Don Edgar, ahora sí. Bueno, yo veo en nuestras regiones tenemos una frase muy coloquial y es cuando uno tiene una pelea perdida, que eso es algo así como pelea de burro amarrado con tigre, o tigre con burro amarrado, ¿cierto? Eso es como la pelea que estamos viendo aquí. O sea, ahí no había cómo ganarnos porque Jesucristo tiene el poder para vencer a cualquiera. Entonces, eso ya estaba. Pero me parece en el versículo 19 que ahí nos están mostrando el orgullo y la arrogancia de nosotros. Porque a pesar de que sabemos y a pesar de que la bestia sabía que Dios era más poderoso, o sea, es imposible que él, que fue un ángel que estuvo al lado de él, no supiese que el poder de Dios estaba por encima de él, ¿cierto? Se para a luchar, se para con sus reyes, con sus ejércitos, a enfrentar a Jesucristo. O sea, es lo que nosotros hacemos normalmente cuando nos creemos todos poderosos y decimos, yo me compro ese carro así no tenga con qué, yo hago lo que yo quiero hacer, yo me comporto como yo me quiero comportar y no me va a pasar nada. O sea, ahí uno puede observar que el hombre sigue siendo arrogante, sigue siendo imponente y cree que enfrentándose todos así como sean en cantidad, entonces van a poder vencer a alguien que es invencible. Entonces, veo en esa partecita como que nos muestra a nosotros todavía la arrogancia de ese corazón, porque además es que mire que ahí ya no hablan de los que van a ser apartados, ahí no hablan de los que van a ser librados, ahí solamente hablan de los que quedaron para acabar con ellos, aniquilarlos. Significaría, pienso yo, que quienes se salvaron ya no están ahí, o sea, ya fueron apartados en otro lugar santo. Ya están, sí, están como en un lugar ya, o sea, están cantando, están en otro, o sea, como en otra esfera. Hay algo muy interesante y es que ustedes van a ver que son como unas guerras o unas batallas por etapas. Esta es la primera y aquí en este capítulo no es derrotado Satanás, sino la bestia y el falso profeta. Y en el capítulo que sigue, ahí ya sí es derrotado Satanás en otra guerra, o sea, hay como dos guerras, pero pues dos batallas que no, la verdad no son batallas, porque una batalla es como que hay pelea y hay todo, pero no hay nada, simplemente, y este punto que dice don Edgar es muy interesante, se paran como a pelear, pero no tienen con qué pelear, y simplemente los derrotan, o sea, por eso es que Tesalonicenses es un capítulo, un libro también muy interesante, porque Tesalonicenses dice que el Señor con un soplo de su boca derrota al diablo. O sea, es una cosa que uno dice,
O sea, no hay forma, no hay pelea. Simplemente el Señor cuando determinó, ya se acabó y acabó con la maldad. Entonces aquí en este capítulo derrota o envía al lago de fuego a la bestia y al falso profeta. Y en el capítulo que viene ya viene, digamos, la guerra final o la batalla final, que tampoco es batalla, pero pues digámoslo así, contra ya Satanás o el gran dragón o el maligno, o sea, el enemigo natural, no de Dios, sino del ser humano. Entonces ahí es donde ahí está la cosa. Bueno, ¿qué Andrés, podemos ver en tenemos este capítulo? otra duda. ¿Quién es la bestia? Bueno, la bestia lo hemos visto y lo vimos la semana pasada. La bestia es muy claro que se trata del imperio. O sea, Juan declara que la bestia es como el sistema político y económico que gobernaba que gobierna al mundo. Entonces, hemos hablado de que en ese momento para Juan era muy claro que era Roma, pero para nosotros puede ser otro y puede ser otro sistema. Entonces es ese sistema político, económico y social que está en contra de Dios, que es lo que lleva al ser humano a perderse en su inmoralidad. Entonces digamos, es la representación de la bestia, es la forma en como, digamos, del diablo, que es el dragón, y Satanás, que lo vemos en el capítulo, lo vamos a ver en el próximo capítulo, cómo engaña al ser humano. Y esto es muy interesante porque nosotros hemos pensado, bueno, uno de pequeño pensaba que el diablo se manifestaba y engañaba, o uno se imaginaba, pues, o tenía la imagen del diablo de cachos y cola y rojo y todo. Esa ha sido como la imagen que uno ha tenido, pero la verdad, el diablo es astuto y lo que ha buscado es engañar al ser humano, y lo engaña desde una manera muy sutil, a través de la inmoralidad, a través del sistema económico, a través de todo esto. Lo que hace el diablo es engañar al ser humano para que se pierda en su propio pecado y no logre alcanzar la salvación. Entonces, bueno, es eso. Ahora, en este capítulo, ¿qué ven ustedes acerca bueno, de Dios o del ser humano? ¿Qué les llama la atención? Que podamos ir ya como cerrando aquí la discusión. Pues ahí para mí sería que es el triunfo de Cristo sobre la maldad, sobre la perdición, sobre el pecado. Y Amén. la reconciliación con su iglesia y la unión con su iglesia para más adelante su segunda venida o su arrebatamiento, como lo queramos decir. Ajá. Bueno, por ejemplo, miren, frente a Dios, este capítulo tiene muchas cosas que nos habla del Señor. En el versículo 11, por ejemplo, dice, hay unas imágenes muy interesantes. Por ejemplo, el jinete se llamaba fiel y verdadero, o sea, ese es el Señor, fiel, verdadero. Porque dice, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. O sea, el Señor no... Y esto es muy importante también de la imagen que tengamos de Dios. Dios no es un Dios que necesita sangre para estar feliz o para sentirse, para hacer aplacada su ira. No es eso. Dios no necesita la guerra para ser Dios, no necesita que se derrame sangre. Lo que hace Dios es una guerra justa, y es pagar al pecador y al que ha hecho daño y violencia, pagarle por su propia justicia. Y esto es muy interesante porque eso es lo que la Biblia también nos enseña. Pero mire cómo describe este capítulo al Señor. Versículo 12: sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Esto, por ejemplo, es una cosa muy, muy hermosa, porque alguien decía que si uno pudiera, o que si uno puede explicar a Dios, entonces ya no es Dios, porque Dios es inexplicable. Si pudiéramos entender a Dios, pues ya dejaría de ser a Dios, dejaría de ser Dios, porque es que eso es lo que lo hace Dios. Y esto es lo que Juan está diciendo acá. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre. Está hablando claramente, pues, de Cristo.
y su título era La Palabra de Dios. Y luego dice, en la túnica, versículo 16, a la altura del muslo, o sea, esto es una imagen, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Y a propósito de esta imagen, de este jinete blanco, pues Juan de alguna manera está usando también una imagen que lo vimos en algún capítulo de los ejércitos persas, que normalmente tenían caballos blancos y que eran unos jinetes muy avesados. Juan está de alguna manera también imaginándose la venida del Señor o mostrando la venida del Señor que viene contra el imperio, la bestia, de una manera que ellos le entendían como el ejército persa al cual le tenían terror los romanos. Venía y los conquistaba y los acababa. Entonces también tiene mucha de esa imaginería del primer siglo y de lo que los romanos también podían entender ahí. ¿Alguno más tiene alguna idea o algún concepto acerca de Dios o del ser humano que le llame la atención de este capítulo? Andresito. Arenita. Bueno, muy buenas noches para todos, compañeros. Como reforzar un poquito lo que decía frente al carácter de Dios. Yo pienso que si nos imaginamos que algo o alguien tiene capacidad de influir en Dios a tal manera de que le hagamos cambiar de idea, de que lo obliguemos a hacer algo que no esté dentro de sus planes, pues es como impensable, ¿cierto? Porque ya estaríamos imaginando que eso o que esa persona es más grande que Dios, y eso es imposible. Pensar en eso, pensar que hay alguien que es más poderoso, que es más alto, que tiene más poder, pues no cabe en la mente, pero a veces sin querer creemos que podemos persuadir a Dios, que podemos, no sé si la palabra sea la adecuada, manipular, ¿sí? Y realmente eso es imposible. Lo grandioso es que la fidelidad de Dios es inmutable, eso es lo que nos da descanso, que tenemos un Dios eterno que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que seguirá siendo el mismo a futuro y por siempre. Entonces, eso es lo que nos da la garantía de poder reposar en una inmutable naturaleza y carácter de Dios. Y qué bueno por ello, porque tenemos la certeza de que a través de su sabiduría y su inmenso amor y misericordia, siempre va a velar por nuestro bienestar. Eso es excelente. Y aquí lo que vemos es la soberanía del Señor, que no lo manda nadie, nadie le dice qué tiene que hacer, que tiene un nombre que solamente Él lo entiende. Entonces es una cosa muy hermosa que nos muestra la soberanía de Él. Y en eso, pues Apocalipsis es lo que está diciendo desde el principio hasta el final, y la Biblia, pero Apocalipsis lo enfatiza mucho. El Señor es soberano y Él tiene la historia en sus manos. Por eso es que cuando uno lee Apocalipsis y lo empieza a entender, y como lo hemos hecho hasta ahora, que hemos leído capítulo a capítulo, uno va viendo es que al Señor nada se le salió del control. Nada. Es más, todo lo que sucedió y lo que va a suceder estaba fríamente calculado por Él. Él sabía lo que iba a pasar y todo estaba diseñado de esa manera. Entonces, eso es lo bonito, ver a un Dios soberano, poderoso, que al final de la historia no es que se le salieron las cosas de las manos, sino que Él sabía cómo tenía que volver, cómo venir y aún cómo acabar un sistema opresor un sistema diabólico y la bestia y bueno, y todo lo demás. Entonces, sí, es muy bonito ver la soberanía del Señor. Apocalipsis lo que hace es eso, es mostrarnos a un Dios soberano, poderoso, que al final de la historia la tiene en sus manos y no hay nada que se le salga a Él de su control. Eso es muy bonito. ¿Algún otro? ¿Tiene algún comentario final para que terminemos orando? Andresito. Orlandito. Yo creo que se ve interesante en todo el capítulo es que hay una esperanza, ya que hemos superado algunas situaciones como decir que el arrebatamiento de pronto no va a ser viable, que vamos a estar sí en un lugar donde vamos a poder estar alabando al Señor. Y uno aquí ya ve unos principios de una derrota grande hacia el enemigo,
hacia Satanás, y eso nos da entonces una esperanza de vida a cada uno. Ya, y pienso que eso es como el elemento que engrandece la fe, ¿cierto? De saber uno que hay una respuesta frente a todas las situaciones que vivimos y que esas situaciones que vivimos pues no van a ser el final de nosotros. El final está enfocado en estar con nuestra fe, nuestra seguridad y la obediencia hacia el Señor. Entonces me parece interesante todo lo que pasa ahí, porque vemos a un Dios que es fiel y es justo, ¿ya? Y entonces ahí esperamos todos en que podamos coronar a donde tengamos que ir. Sí, así es, Orlandito, muchas gracias. Y esa es la esperanza que nos da un libro como Apocalipsis. Por eso es que desde el principio hablamos de que Apocalipsis es un libro de esperanza y que nos muestra es que al final de la historia el Señor sabe lo que está haciendo y que a Él, y que en sus manos está la historia de toda la humanidad, y en el momento en el que Él decida va a actuar y va a hacer justicia, y eso es muy, muy hermoso entenderlo. Entonces, ya, eso sí, ya los últimos capítulos, pues ya, sobre todo el capítulo 20, es un capítulo que vamos a ver, tiene unas, digamos, ya interpretarlo, aquí es donde, digamos, entra la lucha de interpretación, porque ya dice cosas que tienen que ser digeridas muy, muy tranquilamente y muy cuidadosamente. Pero si ustedes ven, de los 22 capítulos de Apocalipsis, pues uno, máximo 2 o 3, que se enfocan en el diablo y se enfocan, digamos, en la batalla entre las fuerzas del mal y de Dios. De resto, es todo completamente una adoración a Cristo y al Señor. Entonces, terminemos esta noche, pues, haciendo lo que siempre hacemos, y es, ¿qué nos lleva a este capítulo? Pues nos lleva es simplemente a adorar a Cristo y a exaltarlo por su grandeza, por su misericordia y su bondad. Entonces quisiera que termináramos orando de esa manera hoy, dándole toda la gloria y la honra al Señor Jesús, porque es poderoso, porque es justo, porque es fiel y verdadero. Señor, te queremos dar gracias por tu misericordia, porque tú eres fiel y verdadero, porque juzgas la tierra con rectitud, porque haces una guerra y derrotas al maligno y a las fuerzas del mal en tu justicia. Gracias, Señor, hoy te adoramos porque tus ojos son como las llamas de fuego y en ti hay muchas coronas, y todas nuestras coronas, nuestras grandezas humanas o las cosas que nos hacen sentir orgullosos, Señor, finalmente te pertenecen a ti. Señor, hoy te adoramos porque tienes escrito un nombre que nadie entiende, solamente tú lo entiendes, Señor. Porque esa túnica blanca fue bañada por la sangre de todos nosotros, la sangre del Cordero que nos da vida. Señor, hoy te adoramos, y a pesar, Señor, de que a veces el mundo o la humanidad o nosotros mismos a veces pensamos que hay tantos dioses y que perdemos la esperanza y perdemos, Señor, esa concepción de que esto se descontroló. Señor, nosotros hoy declaramos y confiamos en tu palabra y podemos, Señor, declarar que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que la historia de la humanidad está en tus manos, que tú, Señor, tienes el control, que nada se te ha salido de tus manos, que al final de la historia harás tu voluntad como fue escrita desde el principio. Y hoy, como tu pueblo, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser hallados dignos, no por nuestras fuerzas, sino por Cristo, para estar, Señor, en esas bodas del Cordero, en ese momento celebrando la grandeza tuya, Señor, como una novia que se guardó y que esperó a su novio fielmente, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a todos, hermanos, muchas gracias por el tiempo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 20. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Gracias. Feliz noche. Buenas Gracias. noches. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Amén.